Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Este 29 de julio, la Asamblea Nacional remitió la ley de lavado de activos al registro oficial tras certificar que el veto enviado por el presidente Daniel Noboa se dio fuera del plazo estipulado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto en este momento con el abogado Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, para hablar sobre la ley de lavado de activos. Va al registro oficial sin el veto del Ejecutivo. Un nuevo error del presidente. Asambleísta, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Vemos en reiteradas ocasiones este tipo de errores que parecerían de forma, pero ya parece una falta de asesoría, no sé, o cómo lo cataloga usted en el Ejecutivo. El equipo jurídico de la presidencia debería estar más atento y llevar en cuenta los plazos que se establecen por mandato legal para efectos de la veto o de la aprobación de una ley. De lo que conocemos, el 24 de junio fue remitido por la Asamblea a la Presidencia de la República y se vencía el 24 de julio. Fue extemporáneo, como bien se lo explica, porque el veto llega el 25 de julio, es decir, ya fuera de término, y por lo tanto ya no tiene vigencia. Es por ello que el día de hoy ha sido remitido este proyecto de ley que se convierte ya en ley orgánica de prevención, detección y combate del lavado de activos hacia el registro oficial para que podamos los ecuatorianos conocer su contenido y que se ponga en vigencia inmediatamente. Ahora ya con las evidentes falencias, errores las negligencias, si se puede catalogar así, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, ¿cómo queda la ley de lavado de activos? Porque en este caso creo que es importante también establecer todo el refuerzo que aparentemente se daba a las instituciones encargadas de cruzar información, por ejemplo, para detectar los casos de lavado de activos. ¿Era necesario, era urgente este cuerpo legal o ya con lo que teníamos simplemente había que aplicarlo? Entre más cuerpos normativos tengamos, pienso que el trabajo para las demás instituciones va a fortalecerse. No habrá siempre limitaciones en el campo del derecho, pero siempre también hay que tomar en cuenta que deben ser leyes que sean ágiles, dinámicas, efectivas y que permitan esa coordinación interinstitucional que pretende precisamente esta ley, porque siempre existió el cuestionamiento o la falta de coordinación interinstitucional, es decir, que no tenían competencias una institución, la otra institución, los organismos de control, y creo que esta ley les va a dar esas herramientas fundamentales como para que trabajen articuladamente con cruce de información, las bases de datos. Dentro de esta ley, por ejemplo, se fortalece el tema de la UAFE y ya no va a ser un ente directamente nombrado por el Ejecutivo, de acuerdo a lo que hemos revisado la ley, sino que es una terna que la va a conocer, evaluar la Asamblea, y dentro de esa terna se escogerá el director de la UAFE. Y también se establecen conceptos importantes para que no quede duda sobre entre quiénes y cómo se va a aplicar esta ley. Por ejemplo, habla de temas fronterizos, que eso me parece interesante, que es por donde más se podría estar filtrando este tipo de delitos. Y más aún cuando los recursos económicos de lavado de activos también permiten el financiamiento de actividades terroristas, que es lo que se pretende combatir o lo que se está combatiendo para devolver seguridad al Ecuador. Es decir, sí hay articulación y hay conceptos bastante claros para efectos de que ninguna institución se quede al margen o pueda buscar de pretexto de que no tiene la normativa como para actuar. ¿Esto podrá reforzar de alguna forma lo que se informó al inicio del gobierno? Porque esto no venía necesariamente desde el inicio de este gobierno, ya se arrastraba de hace tiempo, lo que se catalogó como haberle desmantelado a la UAFE. Era una unidad de análisis financiero y económico que hemos visto, inclusive gente que ha trabajado adentro, ya involucrada en delitos, intentando tapar presuntos enriquecimientos ilícitos, el crecimiento de economías ilegales, irregulares. Es decir, cómo poder a través de esta normativa reforzar el trabajo de la UAFE. Sí, en principio no era necesariamente una falta de leyes, sino también de atención por parte de las autoridades del Ejecutivo en su momento.
Sí, yo comparto plenamente, Fausto, su apreciación, que es la del pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta que al interno de esta institución, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, existían personas que no tenían la suficiente probidad, la ética, la moral, y se dejaron cooptar por organizaciones criminales. Y era muy fácil entonces tener a estas personas al servicio de estas organizaciones y no del pueblo ecuatoriano, no del Estado, que es la que debería tener un suficiente respaldo. Y por ello muchos de esos procesos que se identificaron y que fueron publicitados, por tanto, por la Fiscalía, por la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas, se quedaban en nada y se recuperaban fácilmente los bienes que ya habían sido detectados como injustificadamente adquiridos sin un patrimonio previo, sino un antecedente financiero y económico, sino solamente eran producto del delito. Por lo tanto, hoy necesitamos que quienes vayan a dirigir estas instituciones, yo creo que ese tamiz es importantísimo, sean personas que demuestren una trayectoria, unos antecedentes de total transparencia y un compromiso con el país. Caso contrario, volveremos a lo de antes, es decir, personas que en vez de servir al Ecuador, servían a organizaciones criminales. ¿Cree usted entonces que habrá un punto de quiebre, un antes y un después con la publicación de esta ley? Aspiremos que sí, no podríamos garantizarlo, pero aspiremos de que por lo menos el escogitamiento, el personal que va a estar en estas instituciones esté a la altura del cargo que demanda el país, que esté a la altura de las demandas ciudadanas y del pueblo ecuatoriano. Siendo un tema tan prioritario, tan importante, el control del lavado de activos, todo lo que implica esta relación con el crimen organizado, con la relación con las organizaciones criminales que ahora lamentablemente incluso han sido señaladas, identificadas en algunos casos, más de 20 casos por el propio gobierno, el no haberse percatado de los tiempos respecto del veto, le están dando muy poca importancia al tema como tal. El gobierno está con otras prioridades en otros temas. No, yo lo entendería como que es un error el equipo asesor, el equipo del departamento jurídico, porque no midieron los tiempos exactos para un tema tan trascendente como este respectivas. Un día de desfase que se establece del 24 al 25, pero en la ley tiene que cumplirse y no hay otra opción, tiene que cumplirse. Por lo tanto, entra inmediatamente en vigencia de acuerdo a lo que aprobó la Asamblea. Aspiremos de que este tipo de errores, que lo vuelvo a llamar así, no se sigan presentando, sino al contrario, permitan entregar leyes suficientemente analizadas, debatidas y observadas, porque no solamente es el tema de que la Asamblea tiene esa obligación, el Ejecutivo tiene todo ese derecho de hacer sus observaciones y de poner su veto parcial o total en el caso de que amerite hacerlo, si es que ve que existen inconsistencias de forma, de fondo o inconsistencias inconstitucionales. Recordemos que no es el primer caso, también hubo doble veto en un proyecto de ley de reformas al Seguro Social, entonces ya son reiterados los casos de estos aparentes errores, que también creo que habría que darle una lectura un poco más objetiva respecto de las prioridades que puede tener o no el gobierno del presidente Daniel Noboa. Asambleísta, antes de cerrar la entrevista, ¿cómo ve de aquí en adelante, cuando estamos en pleno proceso electoral, en un ambiente preelectoral, con algunas otras prioridades por parte del Ejecutivo, Legislativo, la relación entre los dos poderes? Es importante que se pueda establecer si esto va a seguir marcar esta diferencia que han tenido estos cuestionamientos, estas críticas entre ambos poderes, o ¿cree usted que habrá un llamado a la unidad, como lo ha dicho en su momento el presidente Kronfle? Lo ideal sería que no afecte un proceso electoral entendido con madurez, con transparencia, como una fiesta democrática, en donde cada uno de los aspirantes legítimos, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, puedan hacer su trabajo con propuestas, con planes de gobierno, con propuestas legales en el caso de la Asamblea. Pero sin embargo, esta aspiración que la queremos todos los ecuatorianos, la veo bastante difícil de que se pueda cumplir, porque cada uno estamos mirando ya con marcadas agendas del plan electoral que se avecina. Ya se nota una pugna desde hace algún tiempo atrás, ya se nota tire y afloje en temas mismos legales, algunas leyes que van hacia el Ejecutivo,
con esa limitación que le hicieron al presidente de la República del veto, la ratificación de un veto con 70 votos, la dejan prácticamente maniatado y por lo tanto el presidente tiene que tomar decisiones más radicales que pueden estar afectando inclusive el desarrollo normal de la producción legislativa. Tiene que hacer vetos totales, es decir, si miramos este tipo de confrontaciones y quienes a la postre van a salir perjudicados o vamos a salir perjudicados es el pueblo ecuatoriano, porque se deja de actuar en las obligaciones y compromisos que tiene desde la legislatura, por ejemplo, la generación de leyes, la aprobación de leyes, el proceso de fiscalización serio, transparente, y en los procesos de fiscalización estamos mirando precisamente esa persecución que se está haciendo ya a los actuales ministros del gobierno del presidente Daniel Noboa. El día de ayer tener a la canciller más de 8 horas, de acuerdo a lo que había mencionado, explicando temas que nada tienen que ver con el incumplimiento de funciones, temas que nada tienen que ver. Y así vamos a seguirlo mirando con la comparecencia de varios funcionarios y servidores públicos del actual gobierno. Si es que no miramos, al menos yo no miro un panorama tan idóneo como aspiramos que pudiera ser en forma madura y democrática las relaciones ejecutivo y legislativo. Se vienen otras prioridades electorales, principalmente, lamentablemente, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nuevamente, asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Una buena noche. Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, hablando sobre la ley de lavado de activos que va ya al registro oficial cuando el presidente Noboa ha enviado un veto fuera de tiempo, con lo cual se envía tal cual llegó antes. En todo caso, es parte, según el asambleísta Velasco, de un error que entiende se está cometiendo nuevamente con reiteración en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que esto puede cambiar o al menos reforzar de alguna forma la lucha en contra del lavado de activos, que así esperamos que sea. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad.